En las tierras del sol poniente, el ducado de Valois se erigía como un vergel de prosperidad, sus valles fértiles abrazados por colinas cubiertas de viñedos que prometían cosechas abundantes. Era el año 1842, y el nombre del duque Eros de Valois no era solo sinónimo de riqueza y linaje, sino también de un progreso social sin precedentes. Su estampa, alta y elegante, sus modales pulcros y su oratoria convincente, le otorgaban un aura de líder iluminado, un hombre de visión que trascendía las viejas costumbres. Se le veía como el arquitecto de una nueva era, un ideal que muchos anhelaban. Sus vastas propiedades eran el pulmón económico de la región, trabajadas durante generaciones por familias de serfos, hombres y mujeres atados a la tierra por un sistema feudal que, aunque en declive en otras partes de Europa, se aferraba con tenacidad en Valois. Pero Eros, con un gesto que la historia registraría como revolucionario, se alzó como un faro de la modernidad, proclamó con gran pompa la abolición de la servidumbre en todos sus dominios, liberando a más de 700 almas en un acto sin precedentes que lo catapultó a la fama, no solo en su ducado, sino en todas las cortes europeas. Desde París hasta San Petersburgo, la prensa de la época, ávida de relatos edificantes que contrastaran con las convulsiones políticas del continente, lo inmortalizó de inmediato como el filántropo de Valois. Se escribieron poemas en su honor, se pintaron retratos que lo mostraban con una mano extendida en un gesto generoso hacia las multitudes. Sus ojos, un mar de benevolencia y compasión. Su nombre se susurraba con reverencia en los salones de la alta sociedad, donde se le veía como un modelo a seguir, y con una gratitud casi reverencial en los humildes hogares de los recién liberados, que ahora podían soñar con un futuro propio, forjado con sus propias manos. La imagen era perfecta, inexpugnable, un monumento a la bondad humana. Eros, un hombre que entendía el poder de la percepción como pocos, cultivó meticulosamente esta imagen. Sabía que la filantropía era una moneda de cambio más valiosa que el oro en el gran teatro de la sociedad. Cada donación, cada discurso, cada visita a un pueblo, se convertía en un acto de autopromoción magistralmente ejecutado. Su sonrisa era contagiosa, su presencia, imponente. El mundo entero le aplaudía, ignorando por completo los cimientos más oscuros sobre los que se construía su brillo. ¿Podría acaso tanta luz ser conde una sombra tan profunda? La historia oficial, escrita por los vencedores, rara vez se detiene a escudriñar las grietas de sus héroes. Sin embargo, en las sombras de esa luminosa narrativa, un detalle discordante persistía, una pequeña mancha que los historiadores oficiales y los biógrafos del duque convenientemente omitieron, o quizá nunca supieron interpretar. Entre los cientos de serfos que celebraron su nueva libertad con lágrimas de alegría y vítores ensordecedores, una joven permaneció. Nema, de 23 años, era la única que no había sido redimida. La única cuyo nombre no figuraba en las flamantes listas de los liberados, cuya vida, para el asombro silencioso de algunos, seguía atada a la voluntad inquebrantable del duque. Su presencia era un enigma, un susurro incómodo en la perfecta orquesta de alabanzas que envolvía a Eros. ¿Por qué Nema? ¿Era acaso una excepción insignificante, una anciana que prefería la seguridad conocida de la servidumbre, o una muchacha con algún defecto que la hacía indigna de la gracia ducal? La pregunta flotaba en el aire denso de Valois, pero nadie se atrevía a formularla en voz alta, no cuando el duque Eros era un ídolo intocable, un símbolo de la bondad que la humanidad, tan a menudo desengañada, anhelaba con desesperación. ¿Era su exclusión un descuido, o la parte de un plan mucho más siniestro? La historia oficial nos presenta a Nema como una figura secundaria, casi un pie de página olvidado en la grandiosa crónica de Eros, una nota a pie de página fácilmente descartable. Pero Nema no era una anciana achacosa ni una débil mental. Era una mujer joven, de ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias, y una inteligencia aguda que contrastaba drásticamente con su condición de serfa. Había crecido en la granja principal del ducado, su familia al servicio directo de la casa Valois por generaciones, una estirpe de lealtad que se remontaba a siglos. Su abuela, en su juventud, había sido nodriza de la propia madre del duque, una cercanía que le otorgaba un estatus particular, aunque inefable. Esto le había permitido, a lo largo de los años, una cercanía inusual y una observación privilegiada de la vida palaciega que pocos serfos podían siquiera imaginar. Nema no solo veía los salones lujosos o los jardines impecables. Ella escuchaba los susurros de los criados, los tonos de voz de los nobles,
Las palabras que se decían a puerta cerrada. Desde su infancia, Nema había sido testigo de la complejidad de la casa Valois, un entramado de privilegios ciegos y servidumbre humillante, donde las lealtades se compraban y vendían con la misma facilidad que las tierras. Ella recordaba al joven Eros, altivo y ambicioso, no el filántropo que el mundo adoraba. Vio cómo la ambición moldeaba cada una de sus decisiones, cómo el pragmatismo, a menudo cruel, se disfrazaba de moralidad intachable. Observó cómo el miedo a la pobreza, aunque para él fuera una amenaza remota para su estatus, era un motor mucho más potente que cualquier virtud pregonada. Eros no buscaba la bondad per se, buscaba el poder, y su imagen pública era solo una herramienta más en su arsenal para conseguirlo y perpetuarlo. Nema sabía la verdadera razón por la que permanecía atada al ducado, una verdad que desmentía la imagen inmaculada del duque. Un secreto que, si se revelaba, no solo empañaría su leyenda, sino que la destruiría por completo. Era una carga que llevaba consigo cada día. Un peso invisible que la separaba del resto de los liberados. Una especie de condena silenciosa en medio de la euforia generalizada. Su silencio no era sumisión, sino una olla a presión a punto de estallar, una tormenta contenida que amenazaba con desatar la verdad sobre Valois. El invierno de 1845 se cernía sobre Valois, trayendo consigo no solo el frío helado de la estación, sino también una tensión palpable, aunque invisible para los extraños que visitaban el ducado. Nema, con sus 26 años, ya no era la muchacha pasiva que había presenciado los primeros actos del duque. El secreto que guardaba celosamente la había endurecido. Sus ojos se habían vuelto más cautelosos, sus movimientos más calculados. Había comprendido que la única manera de liberarse no era esperar la gracia del duque, sino revelar la verdad. Pero esto significaba enfrentarse al hombre más poderoso de la región, un hombre que había construido su reputación sobre una montaña de mentiras, cuidadosamente elaboradas, y una fachada inquebrantable de virtud. Antes de continuar con esta historia, si te gustan las historias que casi fueron borradas de la memoria, historias de intriga, poder y resistencia silenciosa, suscríbete al canal, y activa la campanita para no perderte estos relatos que la historia oficial, a menudo, prefirió silenciar. Lo que viene a continuación no es para los débiles de corazón. La verdad que Nema custodiaba celosamente se remontaba a una década atrás, al año 1835. En aquel entonces, una serie de cosechas fallidas, plagas inesperadas y malas inversiones, habían llevado al ducado de Valois, al joven Eros, entonces heredero, y a su padre, al borde de la bancarrota. La fortuna familiar, construida sobre generaciones de explotaciones, se tambaleaba peligrosamente. La deshonra acechaba, y con ella, la posible pérdida de estatus y poder, un destino impensable para un Valois. Eros, entonces un joven de 25 años, ambicioso y desesperado, se encontró ante la inminente ruina. La idea de ver su herencia desmoronarse lo atormentaba día y noche. Fue entonces cuando ideó un plan audaz y cruel, una maniobra que marcaría el verdadero origen de su fortuna, la falsificación sistemática de títulos de propiedad de tierras comunales adyacentes a sus dominios. Estas tierras, cultivadas por el pueblo durante siglos sin títulos formales, confiando en una tradición oral y un acuerdo tácito de uso común, serían pisotadas sin piedad por la ambición de Eros. Fue en una noche de tormenta, mientras el viento aullaba como un lamento ancestral sobre el castillo, y la lluvia repiqueteaba furiosamente contra los ventanales de la biblioteca, cuando Nema, apenas una adolescente encargada de la limpieza nocturna en aquel vasto y silencioso espacio, tropezó con la evidencia. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre los estantes repletos de volúmenes antiguos. Nema vio a Eros, su rostro joven bañado en el sudor frío de la ansiedad, sellando documentos fraudulentos con el sello personal de su padre, ya moribundo y semi-inconsciente, incapaz de comprender la magnitud de la traición. Las firmas de los supuestos vendedores, campesinos analfabetos que jamás habrían consentido tal venta, eran burdas imitaciones garabateadas con mano temblorosa. Los linderos de las tierras comunales, que todos en la región conocían de memoria, eran redibujados con impunidad, anexándolos directamente a las propiedades del duque. El destino de decenas de familias, su subsistencia y su legado, fue sellado con tinta negra y un engaño monstruoso. Ella no lo entendió todo entonces, la complejidad legal escapaba a su joven mente, pero la imagen se grabó en su memoria como un hierro candente, una visión que jamás la abandonaría.
Esa noche, Eros no solo se apoderó de tierras, se apoderó de las vidas y el futuro de esos campesinos, transformándolos, de la noche a la mañana, en sus propios serfos por derecho de compra. Una farsa legal que se mantuvo en secreto durante años, bajo amenaza y coacción. La liberación, que llegaría una década después, no sería un acto de bondad desinteresada, sino una compensación estratégica, un trueque perverso de algo que ya les había sido arrebatado, por el beneficio de una libertad nominal. Al liberar a sus serfos, Eros recuperaba su prestigio y ocultaba la ilegitimidad del verdadero origen de su inmensa fortuna, creando una narrativa de generosidad que eclipsaba por completo el turbio nacimiento de su poder y su riqueza. Nema, con el paso de los años, ató cabos, conectando la imagen de aquel joven desesperado con el hombre venerado que ahora gobernaba Valois. Comprendió que la redención de Eros no era un acto altruista de bondad innata, sino la culminación de una maniobra maestra de relaciones públicas, una puesta en escena cuidadosamente diseñada para legitimar la usurpación de tierras y consolidar su poder. Los campesinos, ahora liberados, cegados por la gratitud y la emoción, no cuestionarían de dónde venían las tierras del duque, solo verían su magnanimidad y su supuesta virtud. Era una cruel ironía. Para ser libres, debían aceptar la falsa premisa de su servidumbre inicial, una servidumbre nacida de un fraude. En el silencio forzado de su condición de serfa excepcional, Nema representaba la única grieta en la impoluta armadura de Eros, un error de cálculo en su plan maestro. Su familia había sido de los pocos serfos en Valois que no habían sido afectados directamente por la apropiación de tierras de 1835, su estatus era diferente. Esto la convertía en una observadora externa, alguien que no tenía un interés personal directo en ocultar o aceptar la narrativa del duque. Por eso, su redención era un problema mucho más complejo para Eros. No era cuestión de otorgarle libertad, sino de silenciar su conocimiento, su voz, su verdad. Nema intentó la discreción primero. Intentó, a través de intermediarios en el pueblo, que la historia de la falsificación llegara a oídos de algún clérigo de conciencia, o de un juez itinerante que no estuviera bajo la influencia ducal. Pero el poder de Eros era absoluto. Su red de influencias, omnipresente. Sus redes se extendían por toda la región. Los jueces estaban endeudados con él. Los clérigos, complacidos por sus generosas donaciones a la iglesia, y los periódicos locales, controlados por su influencia. La voz de una serfa, por muy cierta que fuera su historia, era una brisa insignificante frente al vendaval de la influencia ducal. Era como intentar derribar un muro de piedra con un susurro. La imposibilidad de ser escuchada por vías legales empujó a Nema a la desesperación y finalmente a una audaz resolución. En la primavera de 1845, con los primeros brotes verdes anunciando una nueva temporada, Nema, impulsada por un deseo irrefrenable de justicia, planeó su huida. Encontró un aliado inesperado en Jean-Luc, un joven pastor de ovejas con un espíritu indomable que compartía sus ideales de equidad y no temía a la autoridad. Él se convirtió en su confidente, su apoyo moral y su única conexión con el mundo exterior. Su objetivo no era solo la libertad personal, el simple escape de su confinamiento visible e invisible, sino la esperanza, casi quimérica, de encontrar un tribunal en una provincia lejana, un periódico independiente dispuesto a publicar la verdad, o cualquier rincón del mundo donde su testimonio pudiera ser escuchado sin la sombra opresora de Valois. No llevaba documentos, solo la carga abrumadora de su memoria, el peso de la injusticia que había presenciado y la punzada constante del anhelo de verdad. La noche de la huida era la noche de su destino, la noche de su fuga. Un manto de niebla densa y misteriosa cubrió los viñedos de Valois, ocultando sus pasos silenciosos y decisivos. Caminó bajo la luz fantasmal de una luna menguante, cada crujido de rama bajo sus pies, cada sombra danzante en el bosque, un recordatorio del peligro inminente que la acechaba. La adrenalina bombeaba en sus venas, una mezcla embriagadora de miedo puro, y una esperanza que no había sentido en años. Una promesa de un futuro incierto pero propio. Cruzó los límites de la propiedad Valois, sintiendo que el aire se volvía más ligero, el peso invisible de las cadenas disipándose con cada paso hacia la libertad. Pero el duque Eros no era un hombre que permitiera cabos sueltos, ni que su reputación fuera cuestionada por una serfa. Su red de informantes, tejida con hilos de lealtad, miedo y sobornos, era tan eficiente como su carisma era deslumbrante. Al amanecer,
La noticia de la desaparición de Nema ya había llegado a sus oídos. La reacción de Eros fue instantánea y calculada, como la de un jugador de ajedrez anticipando el movimiento de su adversario. No solo era la posible exposición de su secreto lo que lo aterraba, era la mancha imperdonable a su imagen cuidadosamente construida de Salvador, lo que no podía permitirse. Nema, la serfa que no había aceptado su redención, era un símbolo peligroso de desafío y verdad. En lugar de perseguirla en secreto, lo que habría despertado sospechas, Eros orquestó una dramática y pública búsqueda. Montó a caballo al frente de una partida, proclamando en cada pueblo y aldea que Nema no era una fugitiva rebelde, sino una joven confundida que había sido secuestrada por enemigos desconocidos, quizás agentes de una facción rival interesada en dañar su buen nombre. La versión del duque era convincente y estratégicamente irresistible. ¿Quién en su sano juicio huiría de un benefactor tan magnánimo como él? Nema, en su narrativa, no era una víctima o una valiente, sino una amenaza manipulada por fuerzas externas. La gente de Valois, que adoraba al duque y había sido testigo de su generosidad, creyó ciegamente su versión. La imagen de Eros, el protector preocupado por la seguridad de su gente, se fortalecía aún más con cada búsqueda. Nema, la joven en fuga, se transformó en la narrativa popular de una víctima secuestrada, y rápidamente, en una persona desequilibrada, quizás incluso una traidora que había caído en manos equivocadas, un peligro para la estabilidad y el buen nombre de la región. El relato de Eros se había vuelto inquebrantable, una verdad incuestionable para las masas. Si quieres seguir descubriendo secretos como este, si tu espíritu se conmueve con las historias de justicia postergada y la resistencia de una sola voz, no olvides suscribirte a este canal. Lo que viene a continuación es todavía más impactante y revelará la cruda verdad detrás de la impecable fachada del poder. La cacería duró semanas, extendiéndose como una plaga de desconfianza por todo el ducado. Eros movilizó a todos los hombres disponibles, promoviendo una intensa vigilancia y prometiendo generosas recompensas a quien pudiera traer a Nema de vuelta sana y salva. La ironía de la frase no se perdía en Nema, quien observaba desde la distancia cómo se extendía la red, notando que el Salvador la perseguía con una ferocidad que solo el miedo a la verdad podía inspirar. En las fondas y los mercados, los rumores volaban, mutando con cada boca. Nema era una bruja, Nema había robado, Nema estaba poseída por el diablo. El miedo, sembrado con maestría por el duque, crecía como una mala hierba venenosa. Nema logró eludir a sus perseguidores durante un tiempo, refugiándose en los bosques remotos que bordeaban el ducado, alimentándose de bayas y raíces que la naturaleza le ofrecía con parsimonia. Jean-Luc, el pastor, su único aliado, la encontró ocasionalmente en lugares preestablecidos para dejarle provisiones de pan y queso, y, más importante aún, noticias. Fue él quien le confirmó la magnitud de la manipulación de Eros. La gente hablaba de ella con desconfianza, lamentando su ingratitud hacia el duque. La presión social era una fuerza tan formidable como la propia guardia ducal, una jaula invisible que se cerraba a su alrededor. A medida que Nema se adentraba en el territorio, buscando desesperadamente una oportunidad para cruzar las fronteras del ducado y alcanzar la ansiada libertad fuera del alcance de Eros, su esperanza inicial comenzó a desvanecerse. Cada vez que creía haber escapado, un nuevo cartel con su descripción aparecía en un pueblo distante. Un nuevo grupo de hombres armados patrullaba los caminos. Comprendió con amarga lucidez que Eros no buscaba simplemente su retorno forzado, sino su aniquilación, no necesariamente física, sino de su credibilidad, de su existencia misma como testigo incómodo, de su propia identidad. La captura de Nema se produjo finalmente en un pequeño pueblo fronterizo, de nombre Aigues Vives, a unos 100 kilómetros de Valois. Un campesino local, un hombre sencillo pero atento, reconociendo su rostro de los carteles y atraído por la generosa recompensa ofrecida por el duque, la denunció a la milicia local sin dudarlo. Nema no ofreció resistencia alguna. Estaba exhausta, su espíritu más cansado y abatido que su cuerpo. La llevaron de vuelta a Valois, no encadenada, sino bajo una escolta que la trató con una falsa deferencia, como si fuera una enferma convaleciente, no una prisionera peligrosa, manteniendo la farsa de Eros. El regreso de Nema a Valois fue un espectáculo cuidadosamente orquestado, una puesta en escena digna de un dramaturgo. Eros la recibió en la plaza principal del pueblo, frente a la imponente iglesia, con una expresión de alivio y tristeza contrita que engañó a la multitud. Abrazó a Nema, que permaneció rígida y en silencio,
como una muñeca, frente a la muchedumbre emocionada. «Mi querida Nema», dijo con voz melodiosa, «gracias a Dios que estás a salvo. Los enemigos que te habían engañado ya no podrán hacerte daño. Valois te da la bienvenida de nuevo a tu hogar, donde siempre serás protegida». La gente aplaudió conmovida, creyendo en cada palabra de su salvador. Nema fue llevada de vuelta a la propiedad del duque, pero no a los humildes alojamientos de los serfos, sino a una pequeña casa de campo aislada, elegantemente amueblada, en los confines de los viñedos, bajo la constante supervisión de una institutriz de semblante severo y varios guardias disfrazados de sirvientes. Eros había transformado su prisión en un refugio, su confinamiento en protección, su aislamiento en un cuidado benevolente. Nadie en Valois dudó de que la joven estaba siendo atendida con la mayor de las caridades, recuperándose de un trauma desconocido y de la supuesta manipulación de terceros. Su jaula, aunque dorada, seguía siendo una jaula. El duque, en los años que siguieron a este incidente, consolidó su poder y su leyenda de manera inquebrantable. Fundó escuelas, hospitales y bibliotecas, todas con su nombre grabado en mármol, perpetuando su memoria y su benevolencia. Su rostro apareció en medallas conmemorativas y sellos postales, un símbolo de virtud y progreso. Se casó con Lady Isolde, una noble de linaje impecable, fortaleciendo aún más su posición social y política, asegurando su descendencia y su legado. La historia de Nema se desvaneció en el folclore local, reducida a un cuento sobre una joven que había perdido el juicio y que había sido salvada por la magnanimidad de su duque. La vida de Nema transcurrió monótona y aislada entre las paredes de esa casa de campo, un silencio forzado que, paradójicamente, la mantuvo con vida y su espíritu intacto. Cada día era una batalla interna contra la desesperación, contra la sensación de estar olvidada. Intentó escribir, intentó pintar, pero cada línea, cada pincelada, terminaba siendo un lamento mudo por la verdad que no podía pronunciar, una verdad que clamaba por salir. La institutriz, una mujer de mediana edad de semblante severo y mirada vigilante, controlaba cada libro, cada carta, cada conversación, asegurándose de que el mundo exterior nunca la alcanzara y que ninguna palabra de verdad escapara de su prisión. Mientras tanto, en el mundo de Heros, los rumores sobre el origen de su fortuna, que alguna vez habían circulado en secreto entre los más viejos, se acallaron por completo. La redención de sus serfos había sido tan exitosa, tan convincente, que nadie se atrevía ya a cuestionar la legalidad de sus tierras, ni el origen de su vasta riqueza. El relato se había vuelto la verdad indiscutible, incuestionable. El silencio de Nema, su locura fabricada, fue el precio que el duque pagó por su reputación intachable. Un precio que él consideró insignificante comparado con la gloria eterna que había alcanzado. Un pequeño sacrificio para un hombre tan grande, creía él. A lo largo de los años, Nema desarrolló una resiliencia formidable, una resistencia silenciosa que pocos entenderían. No había aceptado su redención en su momento, y tampoco aceptaría su confinamiento como una derrota final de su espíritu. Desde su encierro, observaba las estaciones pasar, los viñedos florecer y marchitarse, y la inmutable fachada del castillo de Valois, erguido como un símbolo de la opresión de Eros. Su mente seguía lúcida, su memoria, intacta y afilada, guardando cada detalle de la verdad. Ella no solo sobrevivía, esperaba. El duque Eros de Valois murió pacíficamente en su cama a los 67 años, en 1882, rodeado de su amorosa familia y honrado por la nación entera. Su funeral fue un evento de luto nacional. Se le recordó como uno de los grandes hombres de su tiempo, un faro de la Ilustración, un hombre que había elevado la dignidad de la humanidad. Periódicos de toda Europa lo elogiaron como un visionario. Su legado, parecía, estaba sellado para siempre en los anales de la historia, intocable e inmaculado. Nema vivió hasta los 82 años, falleciendo en 1901 en la misma casa de campo que había sido su prisión dorada, el único hogar que había conocido en las últimas décadas de su vida. Sus últimos años los pasó en relativa paz. La institutriz había sido reemplazada por una joven enfermera que, al no conocer la historia completa de Nema o los secretos del duque, la trató con genuina compasión y afecto, viendo en ella solo a una anciana solitaria. Nema, a lo largo de su vida, nunca habló en voz alta del secreto de Eros. Lo que el mundo ignoraba era que, en las últimas décadas de su vida, con paciencia y una tenacidad inquebrantable, había estado escribiendo, letra a letra,
su propia historia. Si quieres que sigamos desenterrando más secretos olvidados por la historia, revelando las verdades que el poder intentó silenciar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Lo que sigue a continuación te dejará sin aliento, pues el tiempo tiene una forma particular de ajustar las cuentas. Fue en el año 1923, más de 2 décadas después de la muerte de Nema y 40 años después de la del duque, cuando la verdad comenzó a emerger, casi por accidente, como un viejo tesoro desenterrado. La casa de campo de Nema, abandonada durante años y olvidada por los herederos de Valois, ya sin valor sentimental, iba a ser vendida a un nuevo propietario. Durante el arduo proceso de limpieza y catalogación, un joven anticuario de nombre Louis Moreau, contratado para inventariar y tasar los objetos antiguos, hizo un descubrimiento que cambiaría la percepción de toda una región. Louis, con su mente curiosa y su ojo entrenado para los detalles históricos, descubrió un pequeño compartimento secreto detrás de una losa suelta en la chimenea, oculto a la vista durante décadas. Dentro, encontró una caja de madera de roble, sencilla pero robusta, llena de cuadernos manuscritos, un diario personal encuadernado en cuero, y un puñado de cartas amarillentas. El polvo del tiempo cubría el tesoro, pero no podía opacar la relevancia de su contenido. Los cuadernos contenían el relato detallado de Nema, escrito con una caligrafía pulcra y precisa que denotaba una mente organizada y una memoria prodigiosa, abarcando desde su infancia hasta sus últimos días de vida. Describía el incidente de la falsificación de los títulos de propiedad con nombres y fechas exactas, la desesperación del joven Eros, la cruel ironía de la redención, su intento de fuga, la implacable persecución y su vida en el confinamiento dorado. Cada fecha, cada nombre, cada detalle, estaba meticulosamente registrado, con una claridad que desafiaba el paso del tiempo y la supuesta locura que le habían atribuido. El diario, además, contenía copias de cartas que Nema había intentado enviar a lo largo de los años, algunas dirigidas a jueces locales, otras a editores de periódicos en la capital, todas interceptadas y nunca enviadas. Pero entre ellas, una destacaba. Una misiva dirigida a un joven abogado en París, un idealista que Nema había conocido brevemente en su juventud antes de su confinamiento y en quien había depositado una efímera esperanza. En ella, Nema le suplicaba que investigara la legitimidad de las tierras de Valois y adjuntaba detalles específicos de la falsificación que solo un testigo presencial y directo podría conocer. Era un sos que llegaba décadas tarde. El anticuario Louis Moreau, un hombre de mente abierta y un gran sentido de la justicia histórica, no tardó en darse cuenta de la magnitud de su descubrimiento. La historia de Nema no era solo un diario. Era una bomba de tiempo, un testimonio explosivo que amenazaba con reescribir la historia de la región. Decidió contactar al doctor Etienne Dubois, un reputado historiador local, quien, aunque inicialmente escéptico ante la idea de empañar la imagen casi sagrada del duque Eros de Valois, no pudo ignorar la riqueza de detalles y la coherencia inquebrantable del relato de Nema. Dubois pasó meses, casi un año, verificando cada afirmación, contrastando cada fecha con archivos notariales polvorientos, investigando los nombres de los campesinos mencionados en los cuadernos y rastreando los cambios en los registros de propiedades de la turbulenta década de 1830. Descubrió que, efectivamente, había habido un período de gran agitación legal sobre tierras comunales en Valois, convenientemente resuelto poco antes de la gran redención de Eros. La evidencia, aunque fragmentaria en los archivos públicos, encajaba perfectamente con el testimonio de Nema, como piezas de un rompecabezas que finalmente se ensamblaban. La publicación del libro de Dubois, titulado con una elocuencia desgarradora, La sombra de Valois, el testimonio de Nema, en 1925, provocó un escándalo mayúsculo que sacudió los cimientos de la sociedad francesa. La imagen del duque Eros, el filántropo venerado y hombre de estado intachable, se hizo añicos, revelando al estafador calculador que siempre había sido. Los descendientes de Eros intentaron desmentir el relato con vehemencia, calificándolo de invención maliciosa de una mujer perturbada y resentida. Pero las pruebas, acumuladas con meticulosidad por Nema y verificadas con rigor por Dubois, eran irrefutables. La verdad, aunque tardía, había encontrado su camino. El legado de Eros quedó para siempre manchado. Una figura doble que la historia ya no podía ignorar.
Las estatuas erigidas en su honor y los nombres de las instituciones que llevaban su nombre fueron objeto de un intenso debate público y moral. Algunos defendían que su bondad posterior, sus obras de caridad y su visión de progreso, compensaban sus crímenes iniciales. Otros, más incisivos, argumentaban que la base de su fortuna, cimentada en el engaño y la coacción, anulaba cualquier acto benéfico, convirtiéndolos en meros gestos para lavar su conciencia y consolidar su poder. La historia oficial se vio obligada a reescribir un capítulo incómodo, revelando la doble cara de un hombre que había sabido manipular la percepción pública con una maestría aterradora. Para Nema, su diario fue su voz póstuma, su venganza silente y finalmente, su verdadera libertad contra la injusticia. Ella, la serfa que no aceptó su redención, logró su libertad más allá de la tumba, no a través de la huida física que le fue negada, sino a través de la verdad inmortalizada en sus palabras, un legado imperecedero. Su historia es un recordatorio conmovedor de que el poder puede construir imperios de mentiras, levantar fachadas de virtud y silenciar a los testigos. Pero el tiempo, inexorablemente, termina por derribarlos, y que la persistencia inquebrantable de una sola voz puede, a la larga, perforar el muro del silencio más imponente. ¿Cuántas historias similares esperan ser desenterradas en los rincones olvidados de la historia? ¿Cuántas Nema fueron silenciadas, confinadas, y nunca encontraron un historiador, un anticuario, o un fragmento de papel para contar su verdad al mundo? La lección de Valois nos enseña que la historia no es solo lo que se nos cuenta en los libros oficiales, sino también aquello que se luchó por ocultar, lo que se censuró, lo que se ignoró deliberadamente. Es una invitación a mirar más allá de las narrativas convenientes, a escuchar los susurros del pasado y a honrar a aquellos que, como Nema, se negaron a aceptar su falsa redención, su falsa libertad. La verdad, a veces, tarda décadas, incluso siglos en salir a la luz, pero su persistencia es inquebrantable. Nos invita a cuestionar los cimientos de la fama y la fortuna, y a recordar que detrás de cada gran figura histórica puede haber una sombra, una historia no contada, un secreto que espera su momento para romper el silencio ensordecedor. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad humana y a la luz de la verdad que, al final, siempre prevalece. Si este relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del poder y la resistencia, déjanos un comentario con tus pensamientos. Queremos saber qué parte de la historia de Nema te ha impactado más profundamente. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los rincones más profundos y ocultos de la historia. Nos vemos en el próximo video, donde desenterraremos otro secreto que el mundo intentó enterrar.